Pues lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de presentación del libro de Nishiganda Domínguez, Afrontando el Destino. Nishiganda me ha pedido que hable sobre el libro y para mí es un honor y un placer poder daros mi humilde opinión sobre el precioso libro de relatos que ha publicado. En el año 2021, Nishiganda publicó su primer libro de poemas, en los que nos ofrecía una poesía directa, cruda y desgarradora, en la que nos reflejaba parte de su sufrimiento y lucha contra las dificultades al que un cerebro se enfrenta en su día a día. Su poesía manifiesta la vulnerabilidad y caos de una mente hipersensible, pero a la vez capaz de transmitirnos el proceso de catarsis que la poesía le ofrece a ella. La madurez literaria de Nishiganda quedó reflejada ya en su primera obra. En esta segunda publicación, Nishiganda cambia el formato en el que se dirige al lector y nos presenta un magnífico libro de relatos breves. A lo largo de los 24 relatos que conforman el libro, seguimos observando un perfecto dominio del lenguaje, una sensibilidad y precisión que solo un excelente escritor sabe plasmar. Como todos sabéis, el relato breve se caracteriza por ser una narración corta, con su inicio, desarrollo y desenlace, que relata una historia real o imaginaria. La dificultad del relato breve radica en que en pocas palabras el autor tiene que captar la atención del lector, interesarle en la pequeña historia, o saber exponer un sentimiento íntimo y hacerlo universal. En sus relatos, Nishiganda utiliza diversas formas narrativas: la epistolar, el monólogo interior, la fábula y la narrativa lineal, consiguiendo que la lectura de los diferentes relatos no sea monótona en lo que se refiere a las estructuras narrativas utilizadas. En cuanto a los temas de los relatos, en casi todos ellos nos hace partícipes de sus vivencias, desde su infancia hasta ahora. En algunos relatos nos cuenta su vida real, en otros su vida imaginaria, y en varios los mezcla. Los que la conocemos, por supuesto, nos es más fácil distinguir cuándo está haciendo uso de cada uno de sus dos yo. Hoy se habla constantemente en los medios de comunicación y en las redes sociales de la importancia de tener buena salud mental. Pero a pesar de que por lo menos ya no es un tema tabú, sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que sienten las personas que tienen depresión, ansiedad, apatía o simplemente tristeza. Nishiganda, en su poesía y en sus relatos, nos transmite claramente estos sentimientos y nos acerca a lo que una mente diferente siente. Sus relatos, como ella misma nos indica en su contraportada, han sido un viaje a su interior, pero hay una doble lectura: la sencilla, que es como leer pequeños cuentos totalmente independientes que pueden ser leídos sin dificultad, y la segunda lectura, que es encontrar el viaje de ella a través del conjunto de relatos. Los animales y la naturaleza juegan un importante papel en el libro. Cada vez más nos damos cuenta de la ayuda que los animales, tanto de compañía como la fauna en general, nos pueden ofrecer. Para ella han sido una fuente de bienestar. Espero que en los próximos años la creatividad de Nishiganda se manifieste en nuevas publicaciones, que a su vez le sirvan a ella para aumentar su autoestima y su madurez. Y ahora termino ya mi breve exposición y doy paso a Elio Clemente, un artista en este caso de las artes plásticas. Y a continuación, Nishiganda nos hablará del proceso que durante muchos años han dado como fruto Afrontando el Destino. Ya está. Podéis visitar el bar, ¿eh? Bueno, pues voy a ver. Dice, tú ya me llevas a lo que vas a decir. ¿Quieres hablar ahora? No, luego después. Tú también, qué bien lo has hecho. Y con letras grandes. Yo, fíjate qué historia que estaba haciendo, pues a mano. Sí. Y me ha acabado sin bolis. 2 bolis, he utilizado 2, se me han acabado los 2. Mira. Y he buscado por toda la casa y no he encontrado ningún boli. Y es que mi hermano se los lleva.
Bueno, ¿Me he pero dado tú puedes cuenta? No, perfectamente... pero hombre, pues ha sido bonito porque digo, ¿por qué lo hago? Mira, qué bien. Bueno, hay que salir de todas. Ay, Apuro. Buenas tardes. Voy a empezar con una frase de una película que vi la pasada hace unos cuantos días, que me encantó. La frase y la película. Y es, pero si nuestra mente es capaz de inventar dioses, y si de ellos emana tan gran poder, ¿por qué no aplicamos ese poder directamente en nosotros? Es precioso, ¿no? Porque quiere decir que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pues, vamos, hay que intentarlo por lo menos. ¿Qué peli es? Esta es la película se llama Megalópolis. Es de Francis Ford Coppola, el que hizo El Padrino y todas estas películas. Es fenomenal. No ha tenido malas críticas y no ha estado mucho en taquilla. ¿Por qué? Porque se mete con el sistema de los americanos, el capitalismo, todo esto. Pero es bonito porque llega un momento en que se va todo al traste, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que intente, tenga ideas nuevas, o bien que se va cada vez de todo al traste. Afrontando el destino, qué fuerte, nada más y nada menos. Bravo. Así hay que estar siempre. Aquí estamos, bien. Y siempre con el propósito de hacerlo fácil y bonito. Así dice. Aunque el estercolero que gira a nuestro alrededor, a causa primordialmente de la ignorancia, es nauseabundo, como bien dice nuestro querido Ramiro Calle. Es a lo que me refería antes con la película. Tu título en sí es como el de una película, en el que por una razón u otra estamos involucrados unos como protagonistas principales, como tú, Nisi, y yo, todos los que tenemos que, bueno, todos, ¿no? Y otros como secundarios. Eso sí, todos con el propósito de arribar a buen puerto, aunque en la travesía surjan cosas inevitables. En estos brillantes relatos abres tu corazón, Nisi, para darnos a entender que todo tipo de almas, salvajes o no, tienen el don de intentar hacerlo lo mejor posible. Es cuestión de jugar la partida, sin trampas, y apostar por mirar a los ojos al que tienes enfrente, o a tu interior, sea tu mascota, o mejor dicho, tu amigo incondicional, a los que tantos amas, o a ese enemigo que todos llevamos en nuestro interior para producirnos dolor. Y jugando se gana. Así nos lo reflejas en tu libro al decir en uno de tus párrafos que si el dolor es un sentimiento amargo y ácido, me pregunto, ¿para qué sufrimos si somos tan inconformistas? Pues, como he dicho yo en mi primera frase, más o menos, hay que ser positivo. Así que el aprender a aceptarse como uno es vital y clarificador. Tu sensibilidad, a flor de piel, siempre, te hace sumergirte en las profundidades de los mismísimos infiernos. Pero el infierno como tal no debe de existir. Simplemente son estados mentales que sin querer forman parte de la vida. Pero tú, y me encanta que te rebeles y saltes de indignación ante la injusticia y la maldad que el hombre produce con sus mascotas, con sus animales y hasta con su prójimo. Por el simple hecho de divertirse es brutal y no debe permitirse, y más en una sociedad civilizada como parece ser en la que estamos. Nos recuerdas a tu padre Miguel Ángel, un ser único, y te lo digo yo que he conocido infinidad de personas de diferente condición
Pero él era inteligente, simpático, valiente y encima sabía bailar. No había nadie que lo pudiera superar. Todo un arquetipo de ser interestelar, capaz de amar en la distancia, porque, como todos bien sabemos, el amor es lo único que somos capaces de percibir, que trasciende las dimensiones del espacio y tiempo. Y como lo que tú dices, que te acompaña, igual que yo tengo seres queridos que me acompañan, y hablo con ellos y puedo, y nada, y siento feliz y no estoy tocado de nada. Pero es bonito hacerlo así. Así, y ahora empiezo con el lápiz porque se me acabó el boli. Así que no debemos de olvidar, aunque tengamos que involucrarnos una y otra vez en esas preocupaciones y miedos que nos acechan, que el perder interés equivale a una derrota anunciada. Por eso, qué bonito es la acción, la reacción y la acción. Como plasmo en uno de mis cuadros, ¿no? En la que una nube con forma de rostro humano atraviesa la luna sola, pero con una templanza, una serenidad que irradia esa majestuosidad que nos pertenece por ser seres universales. Siempre recordaré aquella frase que tanto me ayudó cuando me encontraba al borde del abismo de uno de los considerados cabezas de la llamada generación de sabios. Su nombre era Santiago Ramón y Cajal. Y decía así: todo ser, si se lo propone, puede ser el escultor de su cerebro. En sí, dicha frase refleja de que nuestra mente es moldeable y que tenemos el poder de influir en su desarrollo a través del esfuerzo y la práctica. Y esto es muy importante. Aunque psicólogos, terapeutas, bailarines y otros quieran darle una vuelta de más siempre a todo. Pero cuando somos consecuentes con lo que tenemos y todo, hay que buscar soluciones y hacerlo lo mejor posible. Pero claro, cuando todos te hablan, unos, otros, dan su opinión y todo, pues muchas veces te hacen perder un poco el norte. Me acuerdo yo porque a mí en el hospital muchos me desahuciaron, me querían enviar a Toledo ahí para que me vistiera yo solo y todo. Claro, porque estuve en una cama 6 meses sin moverme y entonces, pues, claro, ya me llevaban a Toledo, que van donde van los parapléjicos, y ahí te enseñan a vestirte, a comer, a levantarte, a hacer todo, ¿no? Y entonces, nada, pues yo los seguía engañando, decía que me pinchaban en el dedo, en un dedo, eso, me metaba el dedo, te pinchas con un alfiler para ver si tienes sensibilidad. Y una vez debía acertar, o sea que prolongaron hasta que llegó un fisioterapeuta que nada más entrar a la puerta, a la habitación, dice: yo Clemente, y digo: aquí, y nada más entrar se pega contra la taquilla de la habitación. Digo: Dios, ¿este quién será? Lo que faltaba, porque unos querían llevarme, otros esto, tal. Bueno, era el fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta era evidente, pero una soltura, una simpatía. Y entonces, pues nada, me empezó a tocar, esto, hablando, esto. Y luego se concentró mucho en su trabajo y me dijo al cabo del rato, dice: tú, si tienes narices, con otra palabra, me dijo, volverás a andar. Y entonces ahí aprobé esto. Eso sí, anteriormente la frase de Ramón y Cajal me ayudó para serenar mi mente, que todos podemos ser el cultor de nuestro cerebro. Y eso fue vital, porque eso conlleva que tú puedas, sabes, en la paz, en la tranquilidad, hay que buscar, está ahí, hay que buscarla. Y a veces la más o muchas veces bien, que no quiero decir que sea eso, pero es así. A mí me salió bien, porque tú imagínate que de repente un accidente, te ves en una cama, que no te puedes mover, que te quedas paralítico y que te desahucian y que te quieren enviar a Toledo. 6 meses en una cama sin moverme, ya verás. Todo fue, y a los 4 meses, cuando vino el fisioterapeuta. Y entonces me lo dijo, porque fue en agosto y estaban todos de vacaciones y luego se olvidaron de mí. Y entonces, pero bueno, me lo pasé bien, de lo grave en un hospital, pero llega un montón de hacer amistades y eso. Entonces, por eso te digo que todos pasamos momentos malos y
Y hay que intentar buscar soluciones. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? ¿Te das cuenta? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Gracias. Nos habla Nisi del destino de Nasser Hansirani y de su excepcional valor demostrado para conseguir esa libertad del imperio más grande existido, el de los piratas, o sea, el británico. Eran piratas, no dudemos. Genes que irradiarían en ti la capacidad para afrontar reveses en esa lucha por lograr esa estabilidad ansiada que te mereces. Y esos genes dicen mucho, porque igual que ellos, te harán seguir hasta el final. Y como igual que ellos lo consiguieron, pues tú también lo conseguirás. Con esa piel canela. Porque ante hechos justos o no, el tiempo, padre de todas las cosas, no podría hacer que no se hubiesen realizado pues historias como las que te ocurrieron a ti, como las que me ocurrieron a mí, ¿sabes? Son cosas que son inevitables, que han ocurrido, justas o no, pero son cosas con las que hay que seguir para adelante. Y no como dice un obispo por ahí que somos, vamos, me dio ganas de tirar a la televisión una botella que tenía ahí. Dijo que toda la gente que es discapacitada o que tiene prueba o algo, que es merecedora de ellos porque son hijos de, vamos, ¿cómo se puede ser un obispo encima? De Aranjuez, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza la palabra? La verdad es que fue terrible escucharlo. Bueno, y entonces por eso te digo, en esa lucha hay de todo, igual que curar buenos y curar malos. Son el diablo. Y lo que seguirás. Bueno, porque hemos llegado hasta aquí y tenemos que seguir para adelante, escribiendo, yo afrontando el destino y dirigiéndonos hacia la meta, hasta que nos recogemos con nuestro querido Miguel Ángel, que estará ahí en la nave que va al infinito, y ahí nos presentará a todos, y ese tiene mucha influencia, siempre ha tenido ese don de gente, y será fenomenal estar con él. Tenemos que ser benevolentes con nosotros mismos, y sobre todo soltar fantasmas y reconvertirlos en lo que... y reconvertirnos nosotros mismos en lo que nunca dejamos de ser, que es, ¿sabes?, seres celestiales, cósmicos. ¿Vale? Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por compartir esta tarde tan especial para mí, conmigo. En primer lugar, como digo en la sinopsis, quiero hablar sobre cómo necesito a mis mascotas, sobre todo a mi perra India, que es la que me da la voz de alarma en mis momentos difíciles. La simbiosis entre India y yo es demasiado fuerte, tanto como que simplemente mi forma de actuar sabe cuándo tiene que avisar de que algo no va bien. Un ejemplo, el otro día estaba yo en casa de la habitación y me dio un ataque de ansiedad, entonces India empezó a ladrar. Se fue a la habitación de mi madre y empezó a ladrar. Mi madre sabía que algo pasaba, vino y me vio llorar. Esa es la unión tan fuerte, tan banal que tienen los animales conmigo. Vale. Y es verdad que durante mis momentos de apatía y anhedonía, que viene a ser más o menos lo mismo, cuidar de mis animales ha sido la motivación más importante para aferrarme a la vida. También es verdad que la escritura que comencé a escribir cuando mi padre murió, cuando mi padre Miguel Ángel murió. Él me enseñó a apreciar la literatura desde una edad muy temprana, a través de lecturas y tertulias. Escribir para mí significa
escribir para mí significa todo. Desde el primer texto que escribí con 14 años en clase de lengua, he encontrado en las palabras herramientas para expresar mis sentimientos, pensamientos y preocupaciones. Y como dice Porta, uno de mis raperos favoritos en una de sus canciones, el corazón, el boli y el papel siempre han sido mis fieles compañeros. Es verdad que en tiempos de adversidades y apatía y anhedonía, siempre necesito escribir. Y la escritura siempre será mi tabla salvadora, porque al escribir percibo que cualquier dificultad se torna más manejable y que la ansiedad es inexistente. La ansiedad, yo creo que es como, digamos, un fruto. El cerebro es como un fruto que no ha madurado. Y la gente que tiene ansiedad, ahí muy latente, es como que poco a poco tiene que ir aprendiendo a superar esas barreras adversas para llegar a crecer como un árbol. Y las neuronas son cada ramificación de ese árbol. Así me lo explicaron a mí cuando empecé con el TLP, Trastorno del Límite de la Personalidad. Eso fue hace 9 años y, como he comentado, escribir pues me ha ayudado a mejorar mis emociones, que no digo que todavía no sean siempre las más positivas, no. Porque yo creo que todos tenemos momentos en la vida que no son nada positivos, pero hay que saber conducirlos. Y yo creo que la terapia es algo que te enseña a conducir esos momentos y saber qué hacer. Pero sobre todo te enseña a gestionar y a ser más feliz como persona. Vale. En uno de mis relatos hablo sobre el cáncer. Mi madre tuvo cáncer hace 6 años, hace 3 años. Y pues en él explico un poco lo que pasó, cómo fue, y quería acordarme, y se me pasaba por la cabeza la imagen de mi tía Conchi. Mi tía Conchi murió hace poco. Y se me pasaba esa imagen por la cabeza porque cuando mi madre estaba en el hospital, ella y mi tío Jorge, aquí presente, fueron los dos que se quedaron conmigo en casa. Y tuve muchísimas conversaciones con ella, muy interesantes e interminables. Y pues dejó una huella muy importante en mi forma de ser y en mi persona. También quería explicar un poco cómo es esa unión mía con la naturaleza. Yo de pequeña quería ser bióloga marina, por eso hay un texto que se llama Cárceles marinas. Vale. Entonces, bueno, primero dije que quería ser domadora de delfines, con 6 años. Porque yo eso de oceanografía, biología marina, no lo entendía. Y cuando realmente descubrí que a los delfines no se les doma, pues me llevó un disgusto. Y me dijeron que quería ser bióloga marina. Y dije, sí, eso. Y cosas de la vida, pasaron circunstancias, y eso me hizo entrar en la escritura. Y ahora, a día de hoy, tengo claro a qué me quiero dedicar. Y ¿a qué me quiero dedicar? Realmente a escribir. Mi vida se basa en la escritura, plenamente. Los miércoles voy por la mañana a un taller de escritura y por la tarde a otro. Y el resto de días escribo en casa y también voy a clases de inglés, pero eso por decir que no solo me dedico las 24 horas a la escritura, porque sería muy difícil. Y también hay días en los que no puedes escribir porque no tienes nada que te haga sentir. Bueno, sí, vacío. Pero ese vacío, hay 2 tipos de vacío, como yo lo llamo. El existencial y el seguro.
El vacío existencial es cuando no sientes absolutamente nada. Eres como una piedra. Estás ahí y nada, 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 nada existe. Y el vacío, ¿cómo he dicho? Y el vacío seguro es el que te hace sentir, o sea, cuando tienes ansiedad, el vacío seguro te hace sentirte existencial, o sea, sentirte cómodo. Que esa ansiedad vaya bajando poco a poco y llegues a regularte tú solo con tus emociones. Vale. ¿Y esto cómo se consigue? A base de psicólogos, terapia y más terapia. Y también aprender a autocontrolarte. Yo sé que hay veces que no me autocontrolo en muchas facetas de mi vida. Una de ellas es cuando hablo. Muchas veces cuando hablo no sé de qué hablar exactamente, simplemente suelto conversaciones. Pero en el tema de escribir, de la escritura, me es más fácil. O sea, yo no soy capaz de contar mis sentimientos, yo los tengo que escribir. Y estuve un mes con Andrea, aquí presente también, haciendo terapia de Theta Healing, y me enseñó que todo lo que sientes es válido. No por estar triste es un sentimiento menor, no, no, no. Esa tristeza también es un sentimiento que luego lo vas reconduciendo. Y eso se hace pues a base de madurar, de verdad, a base de madurar. Vas madurando poco a poco, a algunos nos ha costado mucho madurar, aunque todavía no lo hemos hecho del todo, pero bueno. Pero poco a poco vas madurando y te vas dando cuenta de cosas que has hecho que no son las más adecuadas. De la forma que las has hecho, ni lo que has dicho, porque no te paras a pensar en sus consecuencias. Porque cada acto tiene consecuencias. Vale. Esto del acto y las consecuencias viene porque una vez, creo que fue con mi padre, poco antes de morir, estábamos en la hípica, yo antes montaba a caballo, antes con 19 años, hasta los 19 años, perdón. Íbamos a preparar el caballo y mi padre ya se encontraba mal y no podía ponerme la silla. Y solté una serie de barbaridades que realmente no las sentía. Y luego yo lo de mi padre lo llevo muy ahí, porque muy al corazón, porque es algo que tal vez no haya superado, pero no haya superado su muerte, sino lo que no he superado es el no haberle dicho un lo siento, aunque yo sé que él sabe que lo siento, pero el no haberle dicho lo siento, esto no lo tenía que haber dicho así, me lo tenía que haber callado. También estaba en una época muy mala, que es la adolescencia. Entonces, todo esto viene a que hay que seguir, hay que afrontar el destino, lo que te venga, y poco a poco ir mejorando. Básicamente, ir mejorando toda tu existencia. Para el día que te dejes de existir aquí físicamente en el planeta Tierra, te puedas convertir en lo que cada uno crea. Yo, por ejemplo, y en este libro lo muestro un poco, creo en la reencarnación. Yo creo que cuando te mueres, pasas a ser, tu alma pasa al alma de otro ser, ya sea una persona o un animal. Entonces, lo de la reencarnación lo quería traer por el tema de uno de los relatos que al final cuenta una historia
y al final te das cuenta, es un sueño y luego te das cuenta de que nada ha sido real. No desvelo nada porque lo pone textualmente. Y también quería comentar en el primer, creo que es el primer relato, el de aprender a aceptarse, el segundo, perdón. Sí. Cuando habla aquí de, habla de habla un perro, habla de un perro, vale, es mi perro Suria. Y cuenta un poco, pues, la escena de ansiedad y luego hay un momento en que ella sale con Suri, la protagonista, y él ve, y ella se da cuenta a través del perro lo fácil que es vivir, porque dice, básicamente dice, no se imaginaba que Suria le fuera a dar una lección tan sabia con solo observarlo. Y ahí es cuando, ahí está la simpleza de la vida, ahí es cuando yo realmente, cuando veo a mi perro, me doy cuenta de que no todo es tan, de que no cada herida, cada problema es tan grande como nosotros no lo imaginamos, sino que es más o menos, es menos importante de lo que nosotros sentimos y que esa emoción también es válida y que nunca hay que anular tus emociones. Sí, luego en otro relato que habla de la amistad, básicamente, de cómo un gato, es el segundo relato, consigue hacerse amigo de dos perros. Bueno, va contando su historia y se hacen amigos, bueno, viven juntos, para empezar. Y cuando todo termina, lo que ella echa en falta es a sus dos amigos, esa unión de amistad que me ha costado tanto creer en ella y darme cuenta de que realmente existe. Vale. Bueno, y luego está la historia de mi vida, que esa ya os la leéis vosotros. Y este relato, el de la cena con mis miedos, surge de una conversación con el médico en un hospital. Vale. Teníamos que escribir cómo nos sentíamos y hacer como una carta. Entonces yo la llamé carta, la última cena con mis miedos. Porque básicamente estás cenando y esos miedos aparecen. Y va transcurriendo una historia y luego luego ya pasado un tiempo, cuando la leí, me hizo reflexionar mucho sobre lo que decía antes mi tía de la salud mental en las redes sociales, cómo nos dejamos influir por personas en redes sociales que no tienen, que pretenden demostrar que tienen buena salud mental, pero que luego no la tienen, que luego sus 500 millones de seguidores no son reales, no son personas que puedes palpar, son, no sé cómo explicarlo, materia, que a lo mejor después de esos 1.500 seguidores que tienen no son felices. Y todo se basa en la felicidad. Nosotros venimos al mundo a dos cosas. A ser felices, primero nacemos, tenemos que ser felices y luego ya nos morimos, básicamente. No lo quería explicar así, decir así, pero bueno. Y yo creo que ese proceso, que la muerte es un proceso muy especial. No que se le tenga que tener miedo, no.
especial en el sentido de esa transfusión de almas, que desde el momento que te estás muriendo, tu alma ya se convierte, ya es regenerada en otra cosa, en otro ser. Vale, y ahora os vamos a poner un vídeo de... Es el vídeo del tráiler de mi libro. A veces, la vida nos pone frente a tormentas que parecen imposibles de atravesar. El miedo, la duda, las heridas del pasado, nos susurran que nos detengamos, que renunciemos, pero en lo más profundo de nuestro ser, hay una voz, una llama que nunca se apaga. Afrontando el destino, es un viaje hacia la superación, un relato de valentía, y de esas pequeñas batallas que, día a día, nos convierten en quienes realmente somos. Porque cada paso, por más pequeño que parezca, nos acerca un poco más a nuestro verdadero destino. Atrévete a descubrir tu propia fuerza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buen anuncio. Haces un anuncio. Muy bien. Enhorabuena, Celo. Gracias. Muy bien. Ah, se me había olvidado preguntar si alguno tenía alguna pregunta que hacer. Quería preguntar algo sobre mí, sobre el libro. Ahora habrá que hacer alguna pregunta. Claro. Bueno, A ver. no es una pregunta, pero sí que me gustaría decir algo. ¿Me tengo que acercar al micro? No. No, ya te está. Yo creo que sí. Sí. Bueno, me presento, yo soy Luna y bueno, conozco a Nisi porque vamos a clases de escritura juntas. Y bueno, no te conozco desde hace tanto tiempo, pero ya lo poco que he conocido como que me dice mucho de la persona y la artista que eres. Y no sé, me hace feliz que exista gente como tú en el mundo porque creo que eres una persona muy coherente con lo que sientes, con lo que haces y además muy inteligente por saber verbalizarlo también. Y sobre todo me llena también un montón, me empatizo mucho con el mensaje que has dicho, aún no me he leído el libro, pero eso mismo me da muchísimas ganas de leerlo. Con eso, ay, se me he perdido con lo que estaba diciendo, pero que me alegra mucho como que encuentres en la escritura tu espacio de liberación, porque es verdad que hay veces que el cuerpo sabe más que la cabeza y simplemente el hecho de mover la mano encima de un papel o de teclear en un ordenador, como que ya saca todo eso que tienes ahí incrustado, ¿no? Y bueno, no sé, que me gusta mucho también que exista gente que sea capaz de trasladar todo esto a la gente que te escucha y que creo que son necesarias las voces como la tuya y bueno, que gracias. Nada. Muy bien. Paco quería preguntar algo, creo. Va animada, que la gente pregunta. Vamos a preguntar algo. He visto que hay uno de los relatos que es aprender a aceptarse. Sí. ¿Tú crees que aceptarse es un camino que no termina nunca o que llega a un punto en que consigues el objetivo que te has marcado? Uf. Es que tengo ideas contrapuestas. Primero, creo que nunca dejas de aprender, entonces ese proceso es muy difícil, pero llega un momento que con la terapia y la madurez vas aprendiendo a aceptarte, pero nunca terminas de aprender. Ahí lo dejo. Luego cada uno que saque su conclusión de eso. El aprender no ocupa lugar. Tampoco. Claro, es bonito. Yo como tu madre, que te llevo siguiendo y sé la fuerza de voluntad tan salvaje que tienes desde pequeña. Es admirable. No he conocido a nadie con esa fuerza y ese tesón. Y sé que tu trabajo, que tu camino ha sido todo lleno de obstáculos que los has ido superando desde que naciste. Y esa fuerza de voluntad es digna de admiración. Te cuesta mucho controlar a la loca de la casa, pero con esa voluntad que tienes, tarde o temprano la dominarás. Por supuesto, claro que sí. Eso desde luego. Así que tú sigue en esa lucha. Y sin importarte lo que digan los demás. Y esto, porque tú crees que no dicen tonterías. Sí. La gente. O sea, Y tantas a mí incoherencias.
a mí lo que dicen los demás no es que me dé igual, porque no me da igual. Soy un alma muy sensible hacia lo que dicen, pero es como que no me molesta. O sea, en el momento. Luego a lo mejor llego a mi casa y digo, esta maestra no sé qué. Menudo sinvergüenza. ¿Qué ganas de llorar tengo por esto? Pero porque realmente me duele. Porque como decía mi tía, mi alma es hipersensible. Muy bien. Pero la gente muchas veces habla por hablar, porque no hablan muchas veces, cuántas veces se mete la pata y la gente, luego pues hay gente que se da cuenta y no, pero hay muchos que no, que lo hacen sin, porque son así, porque son gente pues sin conocimiento, sin sensibilidad y sin nada. Pero ese es el estercolero del que habla Ramiro, ¿sabes? Sí. Tío, o sea que por eso te digo que tienes que ser consecuente, que nada, que no te pasa totalmente de tonterías. No, y lo más importante es que tú has encontrado tu camino, que no es tan fácil. Y sobre todo para cuando se han tenido ciertas dificultades en la vida, Claro. encontrar un camino es muy, muy difícil y tú lo has encontrado. Y un camino que va a ayudar a los demás a mejorar. Y tienes que seguir escribiendo, seguir compartiendo tus sentimientos y seguir ayudando a todos. Muy bien, pero también no solo tienes que escribir, tienes que hacer otras cosas. Por lo menos hay que hacer 4 cosas al día para que veas que has hecho, que has estado, puedes hacer deporte, puedes estar hablando con el perro, puedes estar hablando con 1000 cosas. Sí, también, hacer 4 claro. cosas, un poco, que no sea una rutina, porque vas a caer en maltratarte a ti mismo. Hoy no he hecho esto, no he tenido lo que tenía previsto hacer. Eso no, hay que hacerlo, ¿sabes? Por 4 cosas, 3 cosas, tampoco. Ahora que mencionabas tú a mi tío Ramiro, y viene muy a cuento la frase que voy a decir, esta frase creo que viene en el prólogo, no, en la introducción, que se llama ¿Tanto dolor para qué? Creo que viene ahí, que dice, hay que aprender a liberar a los torturadores internos. ¿Quién son los torturadores internos? Tu propia cabeza. Tienes que aprender a controlar tu cabeza. Y eso es un camino muy difícil. Que, como decía antes Paco, que decía, ¿uno termina de aprender a aceptarse? Pues no. Uno no termina de aprender a controlar su cabeza. Claro, ni tú ni nadie, claro. Pues ha estado muy bien. Muy bien, Estoy aprendiendo.